¿Está, Cintia? Sí, aquí ya se escucha bien. Ok. Bueno, pues vamos a dar inicio, es la 1:06. Como saben, estamos en el mes de febrero de la pandemia del 2021. Me da mucho gusto verlos, verlas, saludarles. Y bueno, vamos a empezar este año 2021 con una nueva serie de charlas encaminadas a fortalecer nuestra comunidad a través de cuentos indígenas, historias indígenas de México, que Cintia pues nos va a estar compartiendo una vez al mes. También vamos a estar compartiendo en el marco de los 100 años de Paulo Freire, de su nacimiento, vamos a compartir otra serie de la próxima semana. Y también vamos a hablar la próxima semana de la presencia de Jorge Torres y Paulo Freire y Jorge Torres, cómo fue la vinculación de Jorge con este gran pedagogo. Jorge, como muchos de ustedes lo conocieron, impulsó el método de Paulo Freire en nuestra escuela. Entonces, honrando sus memorias y sus trabajos, vamos a dar inicio la próxima semana. En esta ocasión, quizá algunos ya conocen a Cintia, otros no. Les queremos presentar y compartir a Cintia, la presencia de Cintia Ventura, que nos va a hablar sobre estas historias, mitos y realidades del pensamiento, de la filosofía, de la literatura latinoamericana. Pues no robo más tiempo porque hay mucho que contar. Entonces, adelante, Cintia, bienvenida. Gracias. Les voy a suplicar que tengan cerrados sus micrófonos para que nuestra transmisión sea mejor. Si pueden cerrar sus cámaras, también sería bueno. Gracias y hasta en un ratito. Pues hola, buenas tardes a todos, a todas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta charla sobre el amor en los cuentos indígenas, a la cual Martita y Francisco hicieron favor de invitarme. Me siento contenta de ser parte de esta serie de pláticas rumbo al aniversario de Paulo Freire, un importante, un gran pensador crítico. Y bueno, en esta ocasión pues les mando muchos saludos. Una de las desventajas de este tipo de charlas a través de las pantallas es que no estamos en persona, pero una gran ventaja es que podemos llegar a distintas latitudes, a distintas geografías, y pues sé que ustedes están también en otros lugares lejanos, de aquí, de Cuernavaca, de esta bella ciudad. Y bueno, pues
Pues sin más les voy contando cómo surgió esto. Mi nombre es Cintia, soy aficionada a observar, a caminar, a acompañar los pasos de los pueblos indígenas desde hace tiempo. Alguna de mi preparación antropológica pues también estuvo encaminada hacia eso, hacia aprender más. Y para mí es muy grato porque puedo a través de estos espacios compartirles algo que yo he caminado, que he observado. Y bueno, alguna de las bellezas de estudiar antropología es que se pueden conocer distintas miradas de distintas culturas, de distintos pueblos, y para tener esta diversidad y hacer la vida más rica, ¿no? En esta ocasión, pues Martita me invitaba a hablar sobre el amor en los cuentos indígenas. A mí me atrae mucho el conocimiento de los pueblos indígenas a través de su literatura. Es una manera de observar su forma de vivir de los pueblos. La literatura de los pueblos indígenas, pues como sabrán, tiene muchas peculiaridades. Entre ellas es que la literatura de los pueblos se ha venido desarrollando a través de los años, a través del tiempo, a través de los siglos, por una tradición oral. La tradición oral pues se basa en estas composiciones literarias también que los pueblos han hecho y que se han heredado de generación en generación. Los cuentos de los pueblos indígenas pues van cambiando también conforme va pasando el tiempo. Los cuentos indígenas, por ejemplo, apenas platicábamos sobre algunos cuentos donde se aparecen algunos seres que no se ven, que ese tipo de cuentos son muy repetitivos en los pueblos indígenas, pero es interesante ver algunos cuentos, cómo se contaban y cómo podemos tener información desde tiempos más lejanos y otros tiempos más actuales. Con esto quiero decir que, bueno, la información que tenemos de los cuentos de los pueblos indígenas, pues tenemos distintas fuentes. Puede ser a través de los cronistas, de lo que contaban los cronistas españoles cuando llegaron a este lugar que ahora habitamos, y que a través de sus crónicas nos van contando cómo es que los pueblos vivían, en lo que creían. Tenemos ahí gran información. Otra información es también a través de los códices. Y bueno, con el caminar del tiempo, el quehacer antropológico también ha ido recopilando información a través de las entrevistas con personas de los pueblos indígenas. Y bueno, recientemente, como saben, recientemente en la historia de este lugar, pues digamos que en los años 90, en la década de los 90, es cuando los pueblos comienzan a tener voz por sí mismos. Ya no es a través de los conquistadores, sino que a partir de los años 90 del siglo XX, es cuando empiezan unas luchas, entre ellas, por supuesto, el levantamiento del EZLN. Vienen estas luchas por los derechos de los pueblos, acompañadas de también de poder escuchar la literatura de primera voz de las personas de los pueblos indígenas. Y esto es algo que históricamente pues es súper enriquecedor para quienes no estamos en los pueblos, porque podemos conocer una literatura totalmente distinta a lo que igual habíamos escuchado. Sabemos, por ejemplo, de la literatura indigenista, que comenzó en los años 30, 40 del siglo XX, donde había personas, pues, que no eran de los pueblos y que escribían sobre los pueblos. Pero como les digo, ahora pues tenemos la oportunidad de escuchar esas historias de primera voz, tenemos la oportunidad de ver publicaciones, ¿no?, de personas que son originarias de los pueblos. Y bueno, con esto quiero darles como una pequeña introducción de cómo los cuentos indígenas son importantes y son una fuente muy valiosa para comprender la cosmovisión y la forma de vivir de los pueblos indígenas,
que esto también nos va llevando a un acercamiento más claro de lo que es México, de esta riqueza y de esta variedad. Los cuentos indígenas han sido poco explorados en realidad. Mucho se ha explorado los cuentos occidentales, los cuentos europeos. Hay una tradición literaria por analizar los cuentos indoeuropeos, pero hay poco análisis literario por los cuentos indígenas de México. Poco se ha caminado en esto. Y vaya, no es una labor tan sencilla. Es uno de los países con mayor idiomas del mundo y, por supuesto, con una diversidad cultural enorme. Y en la creación de su literatura a través de los cuentos, pues también hay un universo muy grande. Algunas de las personas que se dedicaron al estudio precisamente de esta literatura de los pueblos indígenas fue Carlos Montemayor. Él llevó a cabo un análisis literario y él decía justo eso. Se ha hecho mucho análisis literario para las obras indoeuropeas, pero poco para las obras que son de ese territorio mexicano. Y bueno, Carlos Montemayor empezó a estudiar los cuentos y lo fue dividiendo en categorías, las que más se repetían. Muchos cuentos en México pues hablan de un tema que es, por ejemplo, los cuentos cosmogónicos, cómo se creó el universo, cómo se creó la Tierra, cómo se creó los seres humanos, el alimento. Otro de los temas que se repiten mucho, pues, es cómo se crearon los animales, cómo se crearon las plantas. Otro tema son algunos seres invisibles. En México habrán escuchado muchos seres como los aluches, ¿no? Seres que son creados para cuidar de la cosecha con los campesinos. Estos seres invisibles son cuentos que se repiten de norte a sur por todo el territorio. Y bueno, entonces son varios temas y bueno, acercarnos a la literatura de los pueblos indígenas es una forma también de conocer lo que es México, su diversidad, y bueno, también para conocer de ese México antiguo, como dice Alfredo López Austin, un historiador mexicano, pues para conocer también precisamente ese pasado del que poco tenemos datos e información, pues un punto certero es acercarnos a lo que son hoy los pueblos indígenas. Y bueno, es un universo muy grande, la literatura de los pueblos. Es muy diferente hablar de la literatura de los pueblos, del pueblo rarámuri del norte del país, a los mayas. Son pueblos totalmente diferentes. Sin embargo, hay algunos rasgos que van compartiendo los pueblos indígenas y que es muy interesante observarlos en la literatura precisamente. Podemos observar en los cuentos de los pueblos indígenas cómo hay un importante respeto a la tierra, por ejemplo. La tierra es un ente vivo y eso se puede ver en muchos cuentos, a diferencia de un pensamiento occidental. También se puede ver este respeto, ¿no?, a la naturaleza, lo podemos observar en los cuentos. En los cuentos también podemos observar que, a diferencia de los cuentos occidentales, a pesar de que, como les digo, en México son culturas muy diversas, algo que podrían tener en común también es que en los cuentos podemos observar que el tiempo varía. El tiempo no es lineal como lo conocemos, sino que es circular. Son algunos rasgos que creo que podríamos tomarnos muchos talleres y muchas pláticas como para tratar de identificar esos grandes símbolos que también se manifiestan en los cuentos y en la literatura de los pueblos indígenas. Y bueno, cuando Martita me comentaba que platicáramos sobre, pues en febrero, el mes del amor, el amor en los cuentos indígenas, yo me quedé, sí, pensando mucho, porque trataba de buscar dentro del registro de los cuentos que he leído de los pueblos indígenas y que he escuchado, y la verdad es que me costó mucho trabajo encontrar cuentos relacionados al amor romántico, como se celebra ahora en este 14 de febrero. Fue complejo, pero bueno, lo que hice fue lo siguiente, y ahora se los voy a ir compartiendo.
Me fui preguntando como desde un pasado hasta un presente. ¿Cómo se concebía el amor desde el tiempos mesoamericanos? Recordemos que Mesoamérica es esta área geográfica que hoy llamamos México, generalmente en todo este territorio era Mesoamérica, así se le denominó por un antropólogo, Kirchhoff. Pero bueno, en este territorio pues convivían muchas culturas desde tiempos antes de Cristo, el preclásico le llaman. Y durante el clásico, que partía como del 0 al año 1000 más o menos, y el posclásico que viene posteriormente y es cuando surge la conquista en México. Yo me preguntaba, ¿cómo vamos a hablar de cuentos indígenas de amor? ¿Cómo era en esos tiempos? Y me puse a investigar un poco. No fue sencillo. Tenemos muy poca información. La información que podemos obtener de cómo era el amor, la sexualidad principalmente, es complejo, porque esto se da a través de las crónicas de los frailes españoles que vinieron durante tiempos de la conquista a México, y a partir de sus crónicas es que tenemos información y también de algunos códices. Entonces, bueno, les pido, y esto se me hace algo muy interesante, que tratemos de ponernos unos lentes distintos y tratemos de comprender qué es esto que ahora llamamos amor, cómo se vivía o cómo lo traducían en los pueblos indígenas. Creo que esto es una labor de tesis, bien se podría hacer una tesis sobre el amor en tiempos mesoamericanos. Al dar por ahí algunas lecturas, pues comprendo que el amor es un concepto tal como lo conocemos, como este 14 de febrero, lo que vamos aprendiendo, pues es un concepto realmente nuevo en comparación a lo que han vivido las culturas de este lugar. Este es un concepto muy distinto. Sin embargo, sí fui encontrando algunos datos muy interesantes sobre cómo era la sexualidad en estos tiempos mesoamericanos. Y es lo que les quiero compartir. Les comparto un poco cómo era, una breve vistazo. Lo que pretendo es que surja algo de interés en ustedes, para que puedan investigar por su parte, para que puedan seguir el hilo, para que puedan aventurarse a indagar cómo es este concepto a veces tan complicado, el amor, en otras culturas, en este caso, en los pueblos de México. Y bueno, pues hice algunas investigaciones, estuve leyendo más bien algunos documentos de Alfredo López Austin, a quien les recomiendo mucho, ya que me parece un historiador vivo bastante serio y una persona en quien se podría confiar en sus trabajos. Y otro académico bastante recomendable que les recomiendo es Patrick Johansson, que se ha dedicado a estudiar la sexualidad principalmente en los pueblos nahuas. Y bueno, les comento lo que encontré por ahí y nos vamos a ir adentrando, vamos a ir caminando hacia el futuro, hacia tiempos presentes más bien, y les voy a compartir algunos cuentos que fui encontrando del amor, sobre el amor. Cómo lo miran los pueblos, cómo lo viven, cómo es. Y bueno, les voy a compartir una pantallita. Hice unas diapositivas para que fuera más sencillo. A ver. Ahí se ve. Me parece que ahí ya lo pueden ver, sí. Bueno, quise poner esta frase, a mí me gusta mucho. Como les digo, para mí es un honor estar en CILAC Freire y de compartir esta plática que también al mismo tiempo es un tanto crítica, como lo era Paulo Freire, ¿no? Y entre todos compartir el conocimiento, siéntanse libres de hablar, de preguntar, sí. Ajá. ¿No se ve? Tú sigue hablando. Bueno, pues como les comento, les voy a ir compartiendo un poco sobre lo que fui encontrando, de cómo se vivía este
este cortejo, esta sexualidad, lo que representaba en tiempos mesoamericanos, principalmente en los pueblos nahuas. Bueno, en esto fui encontrando que la sexualidad para los pueblos mesoamericanos, pues es muy variable. No todos tenían las mismas, ¿no se ve? No todos tenían las mismas formas de vivir la sexualidad. Lo que sí fui encontrando es que entre las concepciones, bueno, que tenían los pueblos huastecos, los otomíes, por ejemplo, se justificaban al decir que eran creados por dioses, patrones que incitaban a la lujuria, ¿no? Sin embargo, otros pueblos eran mucho más recatados. Lo que sí fui encontrando es que algunos de los pueblos, o la gran mayoría, compartían un dato que me parece interesante. El placer sexual se consideraba como un don divino, equiparable al alimento, a la alegría, al vigor vital y al reposo cotidiano. Por ahí en el Códice Florentino, que como saben, pues fueron los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, él escribe ahí algo que recopiló, donde dice: nuestro Señor se dignó a darnos la risa, el sueño y nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestro brío y esto más, lo terrenal, el sexo para que sea reproducción. Ahí ya sé. Y bueno, como les comento, el sexo entonces desde esta perspectiva se observaba como un regalo divino. Como un regalo divino en la mayoría de los pueblos. Sin embargo, también fui encontrando, sería mucho tiempo, si vamos hablando de a lo mejor cómo lo vivía, sería esto como de muchos días, como investigar y platicar sobre cómo era cómo se vivía la sexualidad en los pueblos indígenas mesoamericanos. Pero algo que sí fui encontrando es que además de compartir la sexualidad como un don, también se tenía cierto cuidado, mantener un equilibrio entre lo que era este regalo y no abusar de este regalo. De ahí que en muchos relatos que podemos ir encontrando a través de las crónicas o en los códices, pues se puede observar cómo la sexualidad, si se abusaba de ella o si se utilizaba por la fuerza, pues sí llegaba a tener sus consecuencias. Algo más que fui encontrando en lo que... ¿Sí ya funciona? Ah, perfecto. Bueno, esto es lo que les comentaba, esta frase del Códice Florentino. Algo muy importante para comprender, es que para mí me parece importante comentarles un poco de esta visión, de esta forma de tratar de comprender, híjole, pueblos, y tratar de comprender es algo muy complejo, porque son pueblos que ciertamente, pues sí, tenemos poca información de cómo se vivía, pero que aún así algo de estos rasgos se han ido heredando hasta los pueblos hoy en día. Es por eso que para comprender quizás un cuento actual de los pueblos indígenas, es importante tener estos rasgos sobre cómo eran los pueblos mesoamericanos, porque desde ahí viene toda esta tradición literaria que hoy podemos conocer. Por eso quiero darles como un breve resumen, un breve breviario de cosas que yo voy encontrando sobre cómo se vivía esta sexualidad en los pueblos mesoamericanos para tratar de comprender en la actualidad los cuentos relacionados al amor en los pueblos indígenas. Bueno, en los pueblos mesoamericanos existía una dualidad. Tenemos que saber entre la muerte y la vida. La muerte estaba relacionada con las fuerzas femeninas y la vida con las fuerzas masculinas. Todo estaba frío, calor, oscuridad, luz. Esto era algo muy dual. Que al final, pues sabemos que la muerte, vida, es un círculo para los pueblos mesoamericanos.
Incluso en los pueblos indígenas el tiempo es circular, nunca es lineal. Encontré estas imágenes que me parecen interesantes, como para ahondar más, como les cuento, creo que esto es solo una breve introducción a lo que es este extenso mundo tan poco explorado, la literatura de los pueblos y la sexualidad mesoamericana. Bueno, aquí tengo un par de figuras en el Códice Laúd, el erotismo serpentino del sexo y el amor. El otro es en el Códice Dresle, el dios Chak con la diosa lunar. La figura pues se muestra que es una cópula. Patrick Johansson nos explica algo muy interesante. Para Patrick Johansson, él nos cuenta que la sexualidad, pues culturalmente encauzada, tenía una importancia vital. Era ritualmente canalizada para lograr efectos mágicos, religiosos, o la otra, si no era a través de rituales, pues también se desparramaba espontáneamente en espacios y momentos de recreo. Patrick Johansson en sus investigaciones nos deja saber, para los pueblos nahuas, no estoy hablando de todo Mesoamérica, pero para los pueblos nahuas, mexicas principalmente en el centro del país, la forma por excelencia de expresar el erotismo fue a través del canto y baile, el cuicatl en náhuatl. A través de gestos, contorsiones, el lenguaje, pues a través de eso se expresaba todo este concepto, este erotismo. Y se hacía a través de diversos cantos, diversos poemas que se bailaban, se cantaban. Uno es el Xopancuicatl, el canto de la primavera, el más discreto, que se evocaba nupcias y epifanía de colores y fragancias. Otro es el Cuecuechcuicatl, el canto travieso, lívido hacia ámbitos religiosos para reenergetizar el cosmos. El Ciguacuicatl, canto de mujeres. Eros se volvía ofensivo, irónico, sarcástico, para derrotar al varón. Cococuicatl, el canto de tórtolas, jocosa sensualidad relacionada con la intimidad matrimonial. Y el Huehuecuicatl, canto de ancianos, ingenio sarcástico para recrear. Con esto quiero decir que si ustedes quisieran explorar más sobre cómo era la sexualidad, cómo viene desde tiempos mesoamericanos, una importante referencia son los cantos mesoamericanos, los cantos mexicas, que relacionados al erotismo, Patrick Johansson los divide en estas categorías. En las diosas mexicas del amor y la sexualidad, pues tenemos a Xochiquetzal y a Tlazolteotl. Xochiquetzal es una metáfora de la joven que da placer sexual a los jóvenes y que representa la tentación que hace caer a los hombres castos. Es naturalmente hermosa, joven y alegre, mientras que Tlazolteotl, en cambio, era diosa de la pasión y de la lujuria, la barredora de la transgresión sexual, del adulterio. Fuerzas distintas y al mismo tiempo complementarias. Así es la forma de vida mesoamericana. Como les comentaba, dentro de toda esta forma de vivir la sexualidad como un regalo, como una alegría, como esto, también habría que tener cierto recato, ciertas normas en la mayoría de los pueblos. Sería complejo hablar de todos los pueblos, pero al menos una generalidad podría ser así. En esta, Bautista Pomar, autor de La relación de Texcoco, decía que en dicho reino procuraban que los mozos, cuando viniesen a tener parte con mujeres o casarse, tuvieran edad perfecta y lo mismo las mujeres, porque decían que si usaban de los actos venéreos en edad tierna y muy juvenil, impedían a la naturaleza de tal manera que no llegaban a las fuerzas y grandezas del cuerpo que convenía y ella quería. Y aún dicen que era embargo para la habilidad del entendimiento. Como les comento, también tenía que haber una cierta disciplina, un cierto equilibrio. Algunas de las cuestiones también interesantes es a través del idioma. En náhuatl, neyolnonza, dialogar con el corazón, como tratando de entender todo estos conceptos. Para el pueblo nahua, por muy lógico y racional que fuera el cuestionamiento reflexivo, el pensamiento indígena,
lo concebía como un diálogo entre el intelecto y la sensibilidad, entre la mente y el corazón. Como les cuento, es como conceptos que son distintos a los que vivimos ahora, ¿no? Parece que en la actualidad el corazón, en nuestro pensamiento occidental, el corazón está desapegado de la razón, mientras que para los pueblos nahuas y mesoamericanos pues van juntos. Aquí simplemente puse uno de los atavíos masculinos y femeninos. Quiero apurarme porque quiero leer más cosas. Esto creo que da para leer muchas cosas. Bueno, rápidamente, esto es en tiempos mesoamericanos. Es uno de los poemas más famosos que nos muestran cómo se vivía la sexualidad con los mexicas, cómo era algo de gozo, cómo hasta había risa, toda esta cuestión erótica se veía, también era parte de la risa muy importante dentro de todo esto. No lo quiero leer para ya mejor seguirme, creo que tenemos el tiempo medido, pero es un poema que si pueden verlo, buscarlo, nos puede dar una fotografía muy clara de cómo se vivía la sexualidad con los mexicas, ¿no? Con este gozo, con esta alegría, con esta risa, con este baile. Como les mencionaba, no en todo Mesoamérica es lo mismo. El mencionado recato de los mexicas contrastaba con la libertad sexual y la desnudez de los antiguos huastecos. Hoy, mientras algunas etnias ven con malos ojos a los homosexuales, son famosos los mushes del Istmo de Tehuantepec, no solo respetados por la comunidad, sino en ocasiones muy apreciados como sostén y amparo de sus madres viudas. Y bueno, con esto, sin más, quise darles como, a ver, voy a salir tantito para que nos veamos. Ay. Ajá. Con esto, pues brevemente, muy brevemente, quise compartirles una breve mirada, muy breve, muy rápida, sobre cómo se percibía la sexualidad en tiempos mesoamericanos. Me parece que es importante, que falta mucho ahondar más, como les comento, más en la literatura de los pueblos originarios para conocer más la naturaleza de este país, la diversidad cultural que existe en este país. Nos falta mucho caminar y mucho adentrarnos a los cuentos, a la literatura de los pueblos indígenas. Esa literatura la podemos obtener a través de los estudios antropológicos, pues mucho tiempo los cuentos, las literaturas de los pueblos ha sido estudio o quehacer antropológico. Sin embargo, ahí falta caminar muchísimo en otros ámbitos, ¿no? En el literario, ahondar desde otras perspectivas esta riqueza cultural que se puede reflejar en una literatura indígena. Y bueno, con esto me parece que es importante ahondar mucho más en tratar de comprender más cómo se vivía esta sexualidad, este erotismo, este amor en tiempos mesoamericanos. Y bueno, como les comento, hay algunas fuentes importantes a través de las crónicas, también a través de los estudios de Alfredo López Austin, a través de los estudios de Patrick Johansson. Creo que son importantes sus análisis para tratar de comprender cómo era esa mirada erótica, sexual, amorosa en tiempos mesoamericanos. Y bueno, ya por el tiempo, viniéndonos más hacia el presente, yo me preguntaba también, bueno, en los cuentos indígenas puedo encontrar, como les comentaba, diversos temas. Cómo se transforman. Lo podemos escuchar en el norte, en el sur del país, con diversos motivos. Cuentos cosmogónicos también, lo escucho por allá, por acá. Cuentos de prodigios,
también son muy recurrentes, cuentos de animales muy recurrentes en los pueblos indígenas, cuentos de cómo se crearon las montañas, los lagos, muy recurrentes, pero cuentos de amor, la verdad es que fue complejo, porque esta parte de cuentos de amor, de entrada yo dije, uy, ¿por dónde le empezaré a buscar? Pero no, sí me fui dando cuenta que hay mucha literatura, pero especialmente, donde en mi experiencia de lo que he caminado y de lo que he buscado, más bien curiosamente, he encontrado mucho más relativo al amor, más cercano a como yo lo he vivido, quizá, no sé, desde el punto de vista muy occidental. Lo he encontrado mucho más en la poesía, más que en la narrativa. Sin embargo, bueno, pues me puse a investigar algunos cuentos que me gustaría compartirles, que me gustaría leerles, recordándoles, por supuesto, que la literatura hoy en día podemos escucharla, conocerla desde primera voz de los pueblos. Y eso es algo que a mí históricamente me sigue encantando, porque como sabemos, pues mucho tiempo el guardarse los idiomas, el guardarse los cuentos, formaba parte de una resistencia y no teníamos acceso muchas personas a ellos si no éramos de un pueblo. Hoy en día sí podemos saberlo a través de las publicaciones, a través de internet. Y bueno, que esto yo lo que quiero, lo que pretendo es que les pique un poco la costillita y el interés para buscar por su cuenta y para atreverse a acercarse a un pueblo y escuchar también desde primera voz cuentos. Y si son cuentos de amor, pues también. Platicaba precisamente, me acerqué a un par de compañeros, Martín Matiwa, y a él también le preguntaba sobre qué pensaba. Él es un poeta actual, es un chico muy joven que escribe poesía del estado de Guerrero, que ha ganado algunos premios relevantes en creación literaria en idiomas indígenas. Pues yo le preguntaba este tema y él también, pues decíamos que era complejo, porque aquí es donde se nos vienen muchas preguntas y que yo se las dejo a ustedes para que ustedes posteriormente las platiquen, las investiguen, las analicen. Esta parte del amor romántico, estas historias que nos llegan del otro lado, estas historias de Shakespeare, que nos llegan de esta forma de amor, ¿no? De estos cuentos indoeuropeos que recibimos. ¿Qué tanto se vive así el amor en estos pueblos que tienen su origen desde hace tantos siglos? ¿Cómo se vive aquí el amor? Encontré que el amor pues también se ve reflejado a través de su literatura, pues no nada más a la pareja, sino a la vida, a la tierra, a los animales, a la familia, a muchos seres, a muchas cosas. Creo que este tema de tanto el amor de pareja, el amor romántico, no me parece un tema tan recurrente en la literatura. Quizá porque no lo es tampoco este concepto del amor tan recurrente así en la forma de vivir en los pueblos. Sin embargo, bueno, todo, como les comento, también hay una forma de vivir la sexualidad, todo esto. Y bueno, tenemos también mucha literatura, ¿no? Muy interesante. Como les digo, poesía, pues hay mucha, pero en esta ocasión, pues queríamos hablar de algunos cuentos, más bien. El primero que les voy a compartir, a ver, voy a poner la camarita porque hice unas diapositivas. Les voy a compartir algunas lecturas de algunos cuentos y otros se los voy a contar, si nos da el tiempo, porque se pasa muy rápido. Son algunos de los escritores en lenguas indígenas, pues que en la actualidad han tenido como que han sido portavoces de sus pueblos. Espero que ahí se vea. Bueno, uno de los escritores que han sido muy relevantes para la literatura de los pueblos originarios es Macario Matus. Él es un poeta en lengua zapoteca, cuentista,
y autor de ensayos sobre artes visuales contemporáneas de México y Oaxaca. No dejen de buscar su literatura, sus textos, porque ellos ciertamente, si bien escriben ya por su propia cuenta y tienen su propio estilo y su forma de narrar muy peculiar, ciertamente su literatura viene también, se ha nutrido de los pueblos indígenas, de su pueblo en este caso, su pueblo zapoteca en Oaxaca. Y bueno, les voy compartiendo esta lectura de lo que les comentaba un poco. Vamos a platicar de algunos cuentos de pareja, pero este va más enfocado a ese amor, entre el amor de naturaleza y así. A ver qué les parece. Las aves, Macario Matus, en zapoteco. En los caminos hechos, en los brazos de la naturaleza, encontré 2 avecillas que llenaron de trino mi jardín de enredaderas. Una, en su canto, decía que estaba enamorada de mis manos, que la acariciara en el momento que le era necesario un cariño. Había sido feliz en el campo abierto, pero ahora era mayor su feliz ideal. Se ataba cerca de mis manos. Se había enamorado de la miel que las abejas depositaban en las flores. Se enamoró del escondrijo hecho por las hormigas. De todo se había enamorado, pero jamás de unas manos. La otra adoraba mis manos también. Buscaba mis manos en las caídas de la tarde. Bailoteaba en mis manos queriendo dormitar y sonar como en su nido ausente, recordando a sus crías que un día la abandonaron. Me contó que estaba enamorada de la luna retratada en el espejo del río. Si fuera mago, cantaría con la primera avecilla, y si fuera la luna, me retrataría con la segunda. Sin embargo, soy humano. Dejo que ambas jueguen en mis manos. Y bueno, esto fue un cuento de Macario Matus. También traigo un cuento, a ver. Como ven, pues va relacionado como esta parte del amor que se va mezclando con las aves, con la vida. Y también encontré este cuento de Mario Molina Cruz, otro escritor que también vale la pena mucho y les paso el dato para que sigan su literatura. Mario Molina Cruz fue un poeta, escritor, profesor y promotor cultural mexicano que escribió en zapoteca, o Biniza, que en realidad es Dichaza, que es la lengua como se dice originalmente. Se le conoce sobre todo por su destacada labor en literatura en lenguas originarias. Entonces encontré un cuento relacionado al amor que se los voy a compartir y como verán pues también a mí me pareció muy peculiar y muy interesante como estos 2 cuentos de amor pues hablan mucho de los animales, de la naturaleza. A ver, este cuento se llama La abeja que se enamoró de un azar, de esta florecita blanca. Una tarde de junio, una abejita ya no regresó a la colmena silvestre. El motivo de su separación fue el azar de un toronjal. Después de hacer su carga de néctar, la abejita le pidió al azar platicar otro momento con él sobre la vida y la muerte. Rápido se hizo de noche, salió la luna y la abejita durmió entre los pétalos de ese botón abierto. La abejita había viajado varios kilómetros para encontrar el toronjal, un joven toronjal nacido en el solar de una vivienda campestre. La colmena, al pasar lista en cada panal, descubrió su celdilla abandonada. La solidaridad de la colmena tomó la determinación de ir a buscarla. Al día siguiente, el ejército de rescate regresó con su carga acostumbrada, pero sin éxito. Informaron que la abejita no quiso regresar, que estaba embriagada de tanto beber el néctar perfumado de un azar hermoso que promete ser un fruto grande y jugoso. Las demás flores estaban desprendiéndose para dar paso a otro pequeño botón verde. Eran los pequeños frutos.
La abejita no sabía con exactitud qué era esa atracción. Sin embargo, el azar sí lo sabía. También se había enamorado irremediablemente de la abejita. No quiero ser fruto, dijo el azar en tono lastimero a los oídos de la abejita. Deseo que mi cuerpo y corazón sigan produciendo néctar para ti, solo para ti. Con tus labios sigue besando mi cáliz, acaricia mis pétalos, bebe la savia de mi corazón. El zum zum de vibrar de tus alitas es canto a mis oídos, te necesito junto a mí. En eso llegó un prepotente abejorro. Su tosca armadura de hojalata verde producía un ruido espantoso. Aterrizó junto a la pareja de enamorados para proponerle matrimonio a la abejita, solo que ésta ignoró al poderoso pretendiente. Soy libre por primera vez, señor abejorro, respondió en tono dulce la abejita. El amor libera el corazón y los sentimientos. Abandoné mi colmena por un ser que mi corazón señaló y siento que esto es lo más sensato y heroico que puede haber hecho en mi frágil existencia. Bueno, este es un cuentito también, como les cuento, de Mariano Molina Cruz. Vale la pena buscar sus cuentos porque nos reflejan pues esta mirada del pueblo vinizá o zapoteco, como se conoce. Otro escritor relevante que ha hecho un trabajo muy interesante en lenguas indígenas es precisamente Andrés Ennestrosa. Andrés Ennestrosa fue un poeta, narrador, ensayista, orador, escritor político, bibliófilo, historiador y periodista mexicano. Una de sus grandes contribuciones fue la fonetización del idioma zapoteco y su transcripción al alfabeto latino. Andrés Ennestrosa, este texto que ahora les voy a compartir, aparece en su libro Los hombres que dispersó la danza. Es un libro que pueden encontrar en línea, libre, en internet, y que bueno, también, como decía Andrés Ennestrosa, yo escribo esto con mis palabras y con mi interpretación, pero que sin duda fue nutrido por lo que mis abuelas y mis abuelos me enseñaron en mi pueblo. Entonces, bueno, como les comento, esta literatura es importante también acercarnos a la voz de los pueblos indígenas de primera mano, como les comentaba. Y bueno, brevemente aquí les va, se nos va el tiempo, un cuento sobre Mudubina y Nenúfar. Son dos especies de flores acuáticas. Y Andrés Ennestrosa los cuenta así. Cuentan en los pueblos zapotecas del Istmo, cuando una ocasión propicia revive en nosotros al niño narrador de fábulas una dolorosa historia de amor, la leyenda de la Mudubina y el Nenúfar. Estagavene en Dich Sasa. Nenúfar, esa plantita que les puse ahí, como dice Andrés Ennestrosa, bueno, se dice Estagavene en zapoteco. Un abismo de dolor contenido en la pequeña de un cáliz, igual que la hostia, un abismo de luz. No siempre fueron la Mudubina y el Nenúfar flores de agua. En el principio fueron terrestres. En la selva, al lado de la vara de San Juan y de la flor del campo, vivieron en una inocente promiscuidad. Errando una mañana, Estagavene, el Nenúfar, encontró a Mudubina, viéndola cerrada, la definición misma de la doncellez y símbolo de la espera en la mecánica del amor zapoteca. Reconoció en ella a la mujer que la estaba asignada, y a lo largo del día, Nenúfar la enamoró. Con el cuello vuelto hacia ella, lo encontró al mediodía, lo encontró la tarde. Cantó la paloma. Sola estoy cuando la intensidad de la luz repitió ante sus ojos la noche en que perdió a la madre. Pero Mudubina permaneció muda.
Los múltiples labios de sus pétalos no se levantaron para perfumar, porque las flores hablan perfumando. El canto del cuiga, el viejo pájaro agorerero, comenzó a alar la noche. Y de pronto la luz se hizo negra, y en la rama más alta del cielo brotó la primera estrella. El nenúfar dobló la vencida cerviz. Pero la última palabra, como siempre ha ocurrido, fue su mejor palabra. Certera, recta, convenció y conmovió a Muduvina, quien levantando los párpados le respondió que sí. Y la respuesta en una onda gigante se propagó por el monte. Pero Estagabene, el nenúfar, estaba muerto. Y a lo largo de la noche, Muduvina veló su cadáver, y con el primer diluvio anegó la tierra. Al amanecer, como un astro, se apagó, y se quedaron desde entonces los dos, uno del lado del otro, habitando sus lágrimas. Y los zapotecas la llamaron Muduvina, mudu, botón, capullo, vina, lloro, el capullo que lloró. Desde aquellos días, cada vez que Gusigie, cuando la noche llena su copa como de 1000 burbujas, la Muduvina puebla las lagunas y hasta el canto de los sapos y las ranas embellece. Se le creería voz de lodo florecida en la superficie de las aguas. Y durante el día resplandece el Estagabene, igual que 1000 críos alumbrando el cadáver de su doncella esposa. Bueno, otro cuento del pueblo zapoteca, narrado con las palabras de Andrés Senestrosa, traducidas. ¿Cómo se traduce toda esta forma de vivir el amor, de vivir la vida? Es un tema también muy complejo. Difícil es traducir lo que se vive a través de un idioma, en este caso el zapoteco, al castellano, en donde las palabras pues a veces no se encuentran. Y bueno, les quise poner esta imagen también porque estos primeros cuentos que les relaté, de Andrés Senestrosa, de Macario Matus, pues nos muestran una forma, una literatura de los pueblos. Como ven, pues hablan de plantas, de las abejitas, como para hablar de este sentimiento del amor. En narraciones, por supuesto que también hay algo más erótico, que si nos da tiempo lo vamos a seguir platicando. Quise poner esta imagen porque también, como saben, pues ahí está la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en la que, como pues sabrán, es una leyenda que se comparte mucho, que se ha escuchado mucho, que habla sobre estos dos volcanes, ¿no? Se cuenta, como ya saben, pues se cuenta también que Iztaccíhuatl pues era una doncella tlaxcalteca, preciosa. Cuentan que se enamoró de Popocatépetl, un apuesto y valiente guerrero, que se fue a la batalla. Antes de irse, Popocatépetl pues le declaraba su amor a Iztaccíhuatl y pidió su mano. Su padre pues le concedió la mano siempre y cuando volviera de aquella batalla a la que se fue a pelear contra los mexicas, quienes en ese tiempo pues mexicas y tlaxcaltecas estaban en desenemistad. Se cuenta pues que cuando se fue Popocatépetl a la batalla, Iztaccíhuatl pues lo espera, y mientras tanto un enemigo de Popocatépetl le cuenta a ella que su amor, su valiente guerrero, murió allá, en la batalla. Iztaccíhuatl, pues al saber esto, que era una mentira que contó el enemigo de Popocatépetl, Iztaccíhuatl pues se desmorona en llanto, y es tanta su tristeza que Iztaccíhuatl se muere. Pasan las semanas, pasa el tiempo, Popocatépetl regresa airoso de esa batalla contra los mexicas, regresa a su pueblo y le avisan que Iztaccíhuatl pues murió.
Entonces, pues, Popocatépetl, en esta tristeza profunda, en este amor que no se llega a culminar, que no se llega a vivir, pues Popocatépetl, en su honor, decide juntar varios cerros, 10 cerros, pide que le ayuden a juntar estos 10 cerros para hacer una tumba a su amada. Y bueno, él se acerca y se arrodilla con una antorcha humeante. Y desde ahí pues pasa el tiempo y los dos enamorados se convierten en volcanes y cuentan que cada vez que Popocatépetl recuerda a su amada, pues lanza fumarolas, que como sabemos es un volcán pues vivo. Esta es una leyenda que se cuenta mucho por acá en México, pero si bien nos vamos adentrando, yo también reflexionaba un poco esto, honestamente, yo no podría decir de qué pueblo, dónde lo crearon. Me parece que también podemos ver cómo los cuentos, cómo también pueden ser los cuentos, por supuesto que van cambiando con el tiempo, como cambian las culturas. Y al parecer este cuento bien podría tener ya una visión, si lo observan, pues un tanto occidental de este amor romántico como lo conocemos en este Romeo y Julieta, en esas historias. Pero bueno, esto nada más se los pongo ahí para que vayamos, para cada quien por su lado analice más. El tiempo no nos va a dar para ahondar más. Igual, esta es otra de las leyendas, el de la vainilla, que es un cuento también de amor, totonaca. Se cuenta. Martita, perdón, ¿vamos bien de tiempo? ¿O puedo seguir un poquito más? Sí, adelante, Cintia, por favor. Bueno, este es otro ejemplo. Así como el cuento de Popocatépetl, Iztaccíhuatl, al parecer tiene también ciertos tintes ya románticos, occidentales. Bueno, también ahora que estamos hablando de cuentos, pues bien vale la pena ponerlos, y ya quien quiera ponerse a investigar un tema más histórico, antropológico, literario, pues será interesante comprender y encontrar las diferencias entre los cuentos que les conté de estos autores zapotecos y estos que al parecer ya tienen un tinte más occidental, pero bueno, igual los contamos. La vainilla es otra. ¿Cómo surgió la vainilla? Es un cuento que se dice que surgió en territorio totonaca. Quienes han estado por Veracruz, por el Tajín, por ahí es esta leyenda. Pues cuentan que cierto día la joven acudió a depositar una ofrenda sobre el plato de Chacmol y se encontró con Xcatán Oxga, de quien se enamoró a primera vista. Sin embargo, el romance tenía muchas dificultades para prosperar, porque Xcatán Oxga era pobre y vivía en una choza humilde rodeada de tierra fértil. A pesar de la diferencia de clase, los dos enamorados se reunían casi a diario de manera fugaz, cuando el mancebo llevaba al mercado la cosecha de su siembra. En poco tiempo, los jóvenes estaban muy enamorados y una sincera pasión se apoderó de sus corazones. Así pasaron los días hasta que una vez Zacoponotzisa pasó junto al templo sagrado de los nichos y para su sorpresa se encontró con la mirada penetrante del dios de la felicidad, gordo de cabeza rapada y triple penacho. El dios de la felicidad quedó prendado de ella y desde entonces se dedicó a cortejarla. La doncella logró esquivarlo en un principio, pero el dios encontró la forma de revelarle sus sentimientos. Al ser rechazado, su alegría habitual se convirtió en cólera y amenazó a la joven con desatar su furia sobre Tajín, que es el sitio arqueológico que les comento. La advertencia hizo temblar de miedo a Zacaponcisa, pero ella seguía enamorada de Xcatán Oxga. El astuto dios decidió entonces ganarse la confianza del padre de la joven para que le diera el apoyo para casarse con ella. Invitó al padre a su palacio, le reveló secretos divinos y se ganó una cita con la joven. Los jóvenes enamorados intentaron escapar,
pero solo habían dado algunos pasos cuando fueron detenidos y llevados con los sacerdotes de Tonocayua, quienes declararon sacrilegio y sin pedir explicaciones los tomaron a los dos y les cortaron las cabezas, les extrajeron los corazones y luego los lanzaron al fondo de un barranco. En el barranco, la vegetación comenzó a mostrar cambios inexplicables. Primero todas las plantas y las hierbas se secaron. Después comenzó a crecer un arbusto, uno solo que se llenó de hojas, y junto a él creció una orquídea, que a los pocos días se enredó en torno al arbusto abrazándolo delicadamente. Cuando ambos alcanzaron su tamaño definitivo, las flores amarillas se transformaron en vainas oscuras que despedían un aroma exquisito. Así nació la vainilla. Los sacerdotes dijeron que los corazones de los enamorados fueron los responsables de este milagro y declararon sagrada a la planta. Y bueno, como les cuento, este es un cuento que, al igual que el del Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, no encontré como unos datos más históricos o así para saber de dónde vienen o cómo fue. Como les cuento, es probable que estos ya se hayan creado desde una óptica mucho más occidental, sobre escenarios de los pueblos indígenas. Pero aún así, pues quise comentárselos para que ustedes vayan armando sus propias conclusiones y vayan encontrando algún cuento, algo que les inspire a indagar y a leer más. Finalmente les quiero compartir un par de cuentos breves más. Me apuro para ya ir terminando. Pero esto me parece relevante. Son dos cuentos, ahora de dos autores. Los primeros que les comenté de los autores zapotecas, pues digamos que son de los años 60, 70, 80. Y este par de cuentos son de dos autores que son de pueblos indígenas de Guerrero, del estado de Guerrero, y que actualmente son jóvenes que están haciendo una literatura bastante interesante a la que les recomiendo acercarse. Bueno, precisamente Joao Uber Matiwa, él es un poeta mexicano que pertenece a la cultura Mepa. Los Mepa son, la traducción al náhuatl son los tlapanecos de Guerrero. Uber ha ganado el Premio de Literaturas Indígenas de América y él me compartió un cuento que les quiero contar de su comunidad. El suegro diablo se enamoró de la hija del diablo. Le puso pruebas que fácilmente él libró. Mi papá no dará su consentimiento. Vamos a tu pueblo, dijo ella. Salieron de noche, sembraron chile y tabaco para ahuyentar sus olores y el diablo no los encontrara. Este se esfumó el tabaco, comió el chile. Por el ardor, una laguna se bebió. Los peces le taparon el culo y reventó. Llegaron donde se juntan los mundos, pasaron sin cerrar la puerta. Por esa razón, hay muchos diablos sueltos en nuestro pueblo. Es un cuento de amor que yo le preguntaba a Uber y él me compartió ese. Como para que vayamos viendo distintas ópticas y así vayamos. Nos podremos echar horas y horas. Es que es muy entretenido leer cuentos y pues nos van dando distintas perspectivas sobre este tema. Martín Tonalmeyotl es otro escritor originario de Atzacoalaya, en Chiloapa de Álvarez, en Guerrero. Es muy joven, nació en 1983, es campesino, poeta, narrador, profesor y promotor de la lengua náhuatl, locutor, traductor, fotógrafo y articulista. Martín Tonalmeyotl hace una labor importante, además de su escritura, hace una labor importante en la difusión de escritores en lenguas indígenas a través de diversas revistas literarias y publicaciones en las que él ha sido parte. Bueno, Martín nos cuenta un cuento también de amor. Le pregunté a él sobre cuentos de amor y él me decía, híjole, es que es complejo, porque cuentos de amor así como tal, pues no muchos, pero ahí te va uno que yo hice, que yo escribí y que les quiero compartir. Dice Martín, dice el cuento. Indescriptible es mi cansancio, pero sigo caminando hasta encontrarte.
No importa el lugar ni el momento, solo pienso en ti. Y por eso me he atrevido a buscarte entre los ríos, si por casualidad te encontraba ahí, pero no. En ellos solo encontré pequeños peces, ranas negras, sanguijuelas largas, mas ninguna pista tuya. Siguiendo en mi búsqueda, encontré un lago verde y pregunté si te habían visto. Contestó que no tenía tiempo para espiar quién pasaba y quién no, porque el trabajo de mantener un lago con este colorido es arduo y se necesita estar al día mezclando algas y hojas frescas para atraer a cientos de peces y aves quienes vienen a bañarse todos los días. Seguí mi trayecto y comencé a indagar a las piedras. Juraron no haberte visto, pero sintieron tus suaves pisadas cuando pasaste sobre ellas. Ahora me encuentro en el bosque y hablo con los pájaros carpinteros, si acaso no los interrumpiste en su trabajo cotidiano. Contestaron que llevan años construyendo sobre los árboles, pero no han visto persona alguna que haya pasado debajo de esas chozas. En mi desesperación, acudí a los cuervos y sopilotes para preguntarles si habían visto un humo de carne volando por los cielos, pero no habían visto nada y solo me gané la burla de ellos. Entre risas y aleteos, contestaron que no gustan de la carne humana porque les genera náuseas. Pero no me rendí, seguí andando hasta que la suerte cayó sobre mi cuello caminando bajo un árbol. Esta era una cascabel vieja, de cuero arrugado, ojos descoloridos, de un solo diente y una sonaja sin ritmo. Ella dijo estar molesta porque al pasar por su casa metiste una piedra sobre ese agujero, el cual conducía a la entrada y salida de su morada. Ahora está aún más molesta porque no puede entrar a su aposento y ha tenido que dormitar días enteros en la calle. Para su mala fortuna, el escarabajo, quien ayuda a los animales a mover cosas pesadas, está de vacaciones. Seguía sobre mi cuello cuando me amenazó con morderme si no le ayudaba a quitar esa piedra. Le sugerí no hacerlo porque podría forzar su último diente. Ayudé a quitar la piedra que impedía el paso hacia la casa de aquella pobre vieja arrastrada. Después, con la cola y con los ojos casi salidos, indicó la dirección por donde te fuiste. Por último, mencionó no estar interesada en ti, y en caso de regresar cerca de su hábitat, llegues preparada para una mordedura dolorosa, todo por haberla dejado algunos días fuera de su hermosa morada. Fue interesante hacer plática con una vieja cascabel, aunque a decir verdad, me interesó muy poco su sentir hacia ti. En realidad, yo solo estaba interesado en saber de ti y nada más. Necesito encontrarte para decirte que fue mentira ese rumor de haberme largado del pueblo. Bueno, este es un par de cuentos, ya voy finalizando. Este es un par de cuentos de dos autores en lenguas indígenas. El primero, Uber, en idioma mepa, tlapaneco, y Martín, que escribe en náhuatl, y lo que les he compartido pues ya son las traducciones que ellos mismos hacen, porque como les comentaba, es una riqueza en idiomas y en formas de vivir la vida a través de la literatura y los cuentos, y la traducción pues no es una labor nada sencilla. Para cerrar, pues quiero compartirles un poema. Como les comento, me parece que hay mucho más temas amorosos y más como esta parte romántica entre dos personas. Lo encuentro más desde mi caminar en la poesía, más que en la narrativa. Y bueno, podríamos pasar mucho más tiempo leyendo algunos poemas, pero pues no nos da el tiempo y les voy a compartir este breve poema de Briseida Cuevas Cobb, una poeta maya bilingüe, fundadora de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Y bueno, este poema lo voy a leer en español porque no sé hablar maya. Tu amor. Nadie bebe en mi jícara, nadie introduce la mano en mi guardatortillas, nadie come en mi cajete. Tu amor es un perro rabioso perseguido por la gente.
De casa en casa has esperado con la tranca en la puerta. Toda la gente sabe que me ha mordido tu amor. Y bueno, me salgo de acá. Y bueno, estas son algunas lecturas. Les quise dar un breve viaje a tiempos mesoamericanos. Les quise compartir algunos cuentos de autores indígenas de los años, como les digo, 50, 60, 70. Les compartí algunos cuentos que parece tienen una mirada más occidental y les compartí unos cuentos de autores indígenas contemporáneos muy jóvenes. Esperando con esto, pues, sea una invitación a que ustedes se acerquen a la literatura de los pueblos, conozcan sus diferentes temas y, ¿por qué no?, se pregunten y se respondan cómo se vive el amor en los pueblos indígenas. Bueno, el tiempo se nos va acabando. Yo soy Cintia, les agradezco mucho su atención, su compañía. Para mí es un enorme placer y me encanta hablar de estas formas de ver de esta tierra tan hermosa. Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, compartirnos algo. Esto puede estar abierto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Cintia, por este viaje a través de los cuentos y algunas leyendas de amor con esta parte de las poblaciones indígenas de México. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario sobre esta temática, esta charla. Si quieren abrir su micrófono para expresar su pregunta a Cintia. Frank. Creo que no. Sí, Adelante, Mar, por favor. sí, bueno, Cintia, muchas gracias. Hiciste un trabajo muy arduo, pesado, y bueno, qué bueno que nos das pistas para decir que hay nuevos caminos de investigación, nuevos caminos para explorar. No me imaginé que no hay tanto escrito o referencias históricas del amor, ¿no? En los tiempos antiguos. Y qué bueno que ahora los jóvenes poetas y escritores pues se están dejando conocer. Creo que son de los caminos que tenemos que explorar y que tenemos que retomar como parte de la cultura. Quizá ya no tan antigua, pero pues finalmente los pueblos conservan más las historias, las formas de pensar que pues en la ciudad, ¿no? Los pueblos originarios. Y eso, bueno, pues se agradece porque es pues regresar un poco a nuestra historia. También me quedo pensando en esa parte de cómo se vivía el amor de pareja, el amor carnal, ¿no? Yo recuerdo que en los pueblos huicholes, y es algo que a mí me gustó mucho cuando era joven, cómo tenían una concepción pues más abierta hacia el amor, ¿no? Si una mujer tenía un hijo y no quería vivir con el hombre con el que había tenido ese hijo, pues tan sencillo regresaba a su casa paterna, materna, a su casa, a su familia, y su hijo era aceptado como un hijo más de la familia, ¿no?
¿dónde se perdió esa forma de vivir el amor? Y pues en la historia, ¿verdad? Ahí encontraremos algún día cómo los pensamientos y la religión intervinieron en estas rupturas mesoamericanas, ¿no? Nada más. Gracias. A ver, le cedo la palabra a Francisco. Gracias, Mar, por la participación. ¿Alguien más que quiera comentar algo, preguntarle algo a Cintia para que nos haga un cuento de lo que le pregunte? A ver, creo que hay una mano de Ita. Por favor, Ita, adelante. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola. Más que no se ve, Ita. No me veo. Es que estoy, bueno, ya. Ahí estoy. ¿Ya me ven? Hola, pues mira, yo llegué un poco tarde, pero escuché y realmente creo que se me hace bien interesante lo que planteas cuando dices y haces esta diferencia sobre el amor romántico, ¿no? Que creo que es algo que siempre está como muy, muy, muy visible en todas estas cuentos de amor o la poesía en sí, ¿no? Como este amor romántico, y que te das cuenta cuando hay cuentos indígenas, no es así, ¿no? No es visibilizado de esta manera. Y cómo lo cuentas, cómo lo dices, creo que es algo muy importante de señalar, ¿no? O sea, cómo también hemos sido parte de este proceso de creer en el amor y de ver el amor y de creer, y que sigue, creo que hasta en los cuentos sigue existiendo esta monogamia, ¿no? Y unas relaciones muy, pues, heterosexuales, ¿no? Por amarlas de alguna manera. Entonces, que es interesante, ¿no? Porque yo no he escuchado algún cuento, no sé si tú has descubierto o que te digan tus compañeros, si existen cuentos de mujeres o de hombres, ¿no? De este amor hacia a otra persona de tu mismo sexo, ¿no? O sea, no sé si tú pudiste descubrir otros amores, ¿no? En los cuentos. Pues mira, en los cuentos no he encontrado. En donde sí he encontrado es en la poesía. Hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Elvis Guerra. Él es mushe y escribe una poesía para quienes no sepan, los mushes, pues son las personas en Oaxaca, los homosexuales que se visten, ¿no? Para las fiestas, que es toda una forma. La verdad es que mi descripción se queda muy corta, pero es otra forma de vivir la vida, ¿no? Y Elvis Guerra, si tienen oportunidad de leerlo, a mí me gusta mucho porque es un chico, es muy joven, pero es se ve todo su legado, ¿no? Se ve toda su historia a través de lo que él de lo que él escribe. Fuera de esto, no he encontrado como entre mujeres, no he encontrado algo, por ejemplo, aún no. Pienso, por ejemplo, en estos temas de cómo es la mujer, cómo se vive, cómo es una mujer indígena, como estos cuentos. Alguien que es muy bueno es esta Sol Que Mo, así se llama, Sol Que Mo. Y ella es una escritora maya que ha ganado varios premios y habla mucho sobre la sexualidad femenina. Un tema que me parece poco se ha escrito, especialmente de mujeres y sexualmente. O sea, sexualidad de mujeres es como algo bien, a mí se me hace algo bien nuevo. Y Sol Que Mo lo hace muchos cuentos y mucha narrativa sobre esto. Uh-huh. Sí, gracias. Es que exacto, ¿no? Como que se vuelve a pensar siempre en el amor. Cuando se habla de amor, se piensa en hombre-mujer, ¿no? No se piensa eso de los cuentos, por ejemplo, hacia de la abeja y la flor, ¿no? O las dos, o sea, este tipo de
formas de sexualidad, de sexualización, no sé cómo llamarla, erótica, que es erótico, ¿no? O sea, es pura poesía erótica y que siempre siempre tendemos a pensar en hombre, mujer y punto, ¿no? O sea, no hay más en nuestro mundo romántico, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Cintia, me gustó mucho. Ay, qué bueno que te gustó ahorita. Sí, creo que de eso es como un poco lo que yo quería compartirles, como preguntarnos qué otras formas de amar hay, ¿no? Y cómo es aquí también. Creo que mucho a esta concepción del amor la traemos mucho de Occidente. Y es una pregunta que para mí puede ser un estudio bien largo, tratar de identificar cómo es el amor, cómo se daba aquí en tiempos mesoamericanos. Poco sabemos porque hay poco. Los cronistas, en parte por la religión, también era una forma de negar todo eso. Entonces, poca información tenemos. Pero sí sabemos que estaba, con algunos cantares que les compartí brevemente, pues el amor es algo gozoso. El amor es algo que también debe ser equilibrado de alguna forma, ¿no? Esta parte sexual. Pero yo percibo como una forma de vivir la sexualidad mesoamericana como de una forma muy alegre, muy pícara, muy así. No hay este tapujo, no hay esta vergüenza. No lo veo así en la mayoría de los pueblos. Y pues sí va siendo interesante cómo ahora los pueblos también hablan de este amor a la naturaleza, a la vida, a muchas cosas, a la lucha. No siempre es este amor romántico tan clavado. Y creo que, al menos en mi perspectiva occidental, sí, se vislumbra mucho así el amor. Muchas gracias, Ita. Muy bien, pues alguien más, no sé si quieran comentar algo antes de terminar esta sesión. No, nadie. Bueno, pues ni pío quieren decir ahora. Y pues bueno, gracias Cintia por esta parte. Vamos a seguir obviamente con otras charlas en la misma línea de conectar esta parte nativa de México y esta perspectiva también desde el punto de vista pues de retomar estas raíces, ¿no? Que son importantes culturalmente, socialmente, históricamente. Y pues muchas gracias por conectarnos con esta parte. Pues bueno, van a ir otras temáticas también en las próximas semanas y que bueno, pues vamos a estar anunciando a través de las redes sociales y pues a través de los correos electrónicos, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias Cintia. Y antes de terminar, recuerden, la próxima semana tenemos la otra charla referente al ciclo de 100 años de Freire sobre los que bueno, iniciamos nosotros en esta parte de los ciclos freirianos. Y la próxima semana igual, el viernes 19 a la 1 de la tarde vamos a estar en otra charla titulada, y ya perdí el título, Educación Popular y Activismo, que va a ser la primera charla que vamos a tener, una por mes, referente a los 100 años de Paulo Freire. Entonces también están invitados y obviamente también en las próximas semanas vamos a tener otras charlas con Cintia en esta línea de cuentos, leyendas indígenas en diferentes temáticas o perspectivas. Y pues bueno, no sé si quieran abrir su cámara para la foto final del recuerdo de esta transmisión. Así que quienes puedan abrir su cámara y puedan saludar para que quede la foto del